Hoy vamos a hablar acerca de los métodos de análisis financieros. Clasificación de los métodos de análisis. Estos se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el objetivo de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los siguientes términos. Rentabilidad. Es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. Tasa de rendimiento. Es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. Liquidez. Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas oportunamente. De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados financieros, existen los siguientes métodos de evaluación. Método de análisis vertical. Se emplea para analizar estados financieros como el balance general y el estado de resultados, comparando las cifras en forma vertical. Método de análisis horizontal. Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos. También permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. A diferencia del análisis vertical, que es estático porque analiza y compara datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones. Métodos y análisis verticales. Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos. 1. Procedimiento de porcentajes integrales. Consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, tomando como base el valor del activo total y el porcentaje que representa cada elemento en el estado de resultados a partir de las ventas netas. Su fórmula es porcentaje integral igual a valor parcial sobre valor base por 100. Un ejemplo de esto es el valor del activo total de la empresa es igual a 1.000.000. El valor de los inventarios de mercancía es 350.000 pesos. Calculando el porcentaje integral sería 350.000 sobre 1.000.000 por 100 da igual a su porcentaje integral de un 35%. El análisis financiero permite determinar la conveniencia en invertir o conceder créditos al negocio, asimismo determinar la eficiencia de la administración de una empresa. 2. Procedimiento de razones simples. El procedimiento de razones simples tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad, además de la permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de los clientes y pago a proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una empresa. Procedimiento de análisis. Se toman dos estados financieros, balance general o estado de resultados, de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de evaluación. Se presentan las cuentas correspondientes de los estados analizados, sin incluir las cuentas de valorización cuando se trate del balance general.
Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda columna el periodo anterior. Las cuentas deben ser registradas por su valor neto. Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones que indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los valores del año más reciente los valores del año anterior. Los aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores negativos. En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones y porcentaje. Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo base multiplicado por 100. En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. Se obtiene cuando se toman los datos absolutos de los estados financieros comparados y se dividen los valores del año más reciente entre los valores del año anterior. Al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la razón es inferior a 1, hubo disminución y cuando es superior, hubo aumento. Ejemplo del método de análisis horizontal. Un ejemplo de esto sería: en el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150. Entonces tenemos 150 menos 100 es igual a 50. Es decir, que el activo se incrementó o tuvo una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. Para determinar la variación relativa en porcentaje de un periodo respecto a otro, se debe aplicar una regla de 3. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1. Se le resta 1 y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera: periodo 2 entre periodo 1 menos 1 por 100. Suponiendo el mismo ejemplo, tendríamos 150 sobre 100 menos 1 por 100 es igual a 50%. Quiere decir que el activo tuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo anterior. De lo anterior se puede concluir que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, y todo lo que se busca en el análisis horizontal es precisamente comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los distintos indicadores financieros o razones financieras para poder llegar a una conclusión acertada acerca de la realidad financiera de la empresa y así poder tomar decisiones más acertadas para responder a esta realidad. Por eso es necesario mencionar estas diferentes razones. Razones financieras. Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financieros de las entidades es el uso de las razones financieras, ya que éstas pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. Las razones financieras son comparables con las de la competencia y llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. Razones de liquidez. La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir el efectivo determinado
de determinados activos y pasivos corrientes. Razones de endeudamiento. Estas razones indican el monto de dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades. Estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Razones de rentabilidad. Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. Razones de cobertura. Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos. Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. Razones de liquidez. Capital de trabajo. Esta razón se obtiene al descontar de las obligaciones de la empresa todos sus derechos. Solvencia. Esta se considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma actividad. Prueba del ácido. Esta prueba es semejante al índice de solvencia pero dentro del activo circulante. No se tiene en cuenta el inventario de productos ya que este es el activo con menor liquidez. Rotación de inventario. Este mide la liquidez del inventario por medio de su movimiento durante el periodo. Plazo promedio de inventario. Representa el promedio de días que un artículo permanece en el inventario de la empresa. Rotación de cuentas por cobrar. Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de su rotación. Plazo promedio de cuentas por cobrar. Es una razón que indica la evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa. Rotación de cuentas por pagar. Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año. Plazo promedio de cuentas por pagar. Permite vislumbrar las normas de pago de la empresa. Razones de endeudamiento. Razón de endeudamiento RE. Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa. Razón pasivo menos capital. Indica la relación entre los fondos a largo plazo que se suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. Capital contable. Razón pasivo a capitalización total. Tiene el mismo objeto de la razón anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como el capital contable. Razones de rentabilidad. Margen bruto de utilidades. Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias. Margen de utilidades operacionales. Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos financieros y determinando solamente la utilidad de la operación de la empresa. Margen neto de utilidades. Determina el porcentaje en que cada venta después de deducir los gastos, incluyendo los impuestos. Rotación del activo total. Indica la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus activos para generar ventas.
Rendimiento de la inversión. Determina la efectividad total de la administración para producir utilidades con los activos disponibles. Rendimiento del capital común. Indica el rendimiento que se obtiene sobre el valor en libros del capital contable. Utilidades por acción. Representa el total de ganancias que se obtienen por cada acción ordinaria vigente. Dividendos por acción. Está representada por el monto que se paga a cada accionista al terminar el periodo de operaciones. Número de acciones ordinarias vigentes. Razón de cobertura. Son las veces que se ha ganado el interés. Calcula la capacidad de la empresa para efectuar los pagos contractuales de intereses. Cobertura total del pasivo. Esta razón considera la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones por intereses y la capacidad para reembolsar el principal de los préstamos o hacer abonos a los fondos de amortización. Razón de cobertura total. Esta razón incluye todos los tipos de obligaciones, tanto los fijos como los temporales. Determina la capacidad de la empresa para cubrir todos sus cargos financieros.